que vamos a ver el día de hoy, como les digo, es el sistema inmune adaptativo 2 con respecto a la dinámica y la regulación que va a tener la respuesta inmune, ¿ya? O sea, nosotros en la clase pasada habíamos visto cómo es que el sistema adaptativo entraba, ¿verdad? ¿Qué papel cumplía? Ustedes saben que son los soldaditos más importantes, ¿verdad? Son tu as bajo la manga. Pero en esta clase de hoy día vamos a profundizar un poco más, a ver cuál es la dinámica y, o sea, cómo es que van a interactuar entre ellos, cómo es que se va a producir esa respuesta, ¿no? Tiene que haber algo, un factor que incentive a que los linfocitos digan, los linfocitos T o los linfocitos B digan, oye, ¿saben qué? No, sí, vamos. ¿Cuál es ese factor que influye, ¿no? En que dice, oye, vamos a la guerra? ¿Cuál es ese factor que los hace ser poderosos? Eso es lo que hoy día vamos a ver. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la dinámica general. Dinámica, acuérdense que es una función, ¿verdad?, de enlace, de relación que van a tener, en este caso, los linfocitos, ya a nivel del sistema inmune adaptativo. Entonces, principalmente hay que saber que acá vamos a encontrar 5 etapas, ¿ya? ¿Cómo es que ellos van a comenzar a actuar? Vamos a ver que existe una etapa inicial, ¿ya? O también llamada de reconocimiento al antígeno, ¿verdad? En este caso vamos a tener a los linfocitos B, ellos van a realizar a partir de su receptor B, que es el que ellos se acoplan, las células B con el receptor, ¿no? Para poder tener un reconocimiento directo hacia los antígenos. Eso es en caso de las células B. ¿Qué pasa con las células T, que es el otro grupo, ¿no?, que pertenece a la clase inmune adaptativa? Ya, ellos a través también de su receptor, ¿cómo se llama su receptor? El TCR, ¿verdad? Van a comenzar a reconocer, pero acuérdate que los linfocitos T son más mimados. Ellos necesitan de alguien más, o sea, ellos solitos con su receptor no pueden. ¿Y quiénes entran ahí? Entran los complejos, ¿verdad?, de reconocimiento. Entonces estamos hablando acá del MHC1 y del MHC2, ¿no? Bien, luego que ya hay ese reconocimiento, existe la actividad de los linfocitos donde ellos se van a activar. Entonces, hablamos de una activación a nivel de los linfocitos, linfocitaria. Y luego de que ellos se activen, ¿qué van? Van a la guerra, ¿verdad? Y comienzan a usar los efectos, o sea, sus armas. Es decir, que va a haber una actividad efectora. Y luego de esta actividad efectora va a haber una contracción de la respuesta. En todo campo de batalla, tú no puedes, no sé si ustedes han visto las películas de los romanos cuando iban a decir y decían, ¡por Roma! ¿Sí o no? Y en donde se peleaban los gladiadores, en este caso son tus linfocitos T, ¿cómo era el campo de batalla? Era de arcoíris, de rositas, de mariposas volando ahí mientras que los gladiadores se peleaban. No, ¿verdad? Era un campo desolado, prendían fuego, había humo, todo negro, igualito. Entonces, en este caso, ¿no?, los linfocitos van a pelear a nivel de diferentes partes de nuestro organismo, diferentes órganos, diferentes tejidos. Entonces, va a haber obviamente que una reacción donde uno hace como la fiebre, donde uno de repente comienza a como que tener una reacción alérgica, si es un alérgeno el que te ha invadido. Entonces hay una contracción de la respuesta. Ese va a ser tu campo de batalla, la reacción que produce ese efecto del linfocito, ¿ya? Y bueno, una vez que ya lo han derrotado, ¿no?, y todo eso, ¿qué se genera? Se genera la memoria, ¿no? Hay una generación de memoria a través de los últimos años donde el linfocito, ¿no?, que ya ha venido desarrollándose, comienza a captar, ¿no?, y lo deriva a su sistema, ¿no? Y cuando ya te vuelve a atacar ese mismo antígeno, luego de acá a unos años, entonces tu sistema ya sabe cómo actuar. A eso se le llama la generación de la memoria. ¿Ya, chicos? En esta imagen que estamos viendo acá hacia la mano derecha, vamos a observar diferentes estructuras como las células dendríticas, y justo hace un ratito estaba comentando con una de sus compañeras, ¿qué son las células dendríticas? ¿Se parecen a los neutrófilos, Angie? ¿Se parecen, tienen sus redes? Sí, acuérdense, las células dendríticas es una célula que parece un pulpo. ¿Por qué? Porque tienes como que su cabeza recontra grande y tiene como que tentáculos, en este caso sus redes, y a través de sus redes ellos liberan
eternidad de cantidad de sustancias que lo que va a hacer es atrapar el antígeno, recogerlo y matarlo. Ya lo degrada, lo mata. ¿Qué más? Vamos a ver que también a nivel del sistema inmune innato comienzan los basófilos, los macrófilos, ¿verdad? Y van a interactuar a nivel del sistema inmune adaptativo con los linfocitos. Y había dos tipos de linfocitos, los linfocitos auxiliadores y los citotóxicos, ¿no? Y los auxiliadores eran también llamados los CD4 y los citotóxicos eran llamados los TCD8, ¿verdad? Y bueno, también acuérdense que no solamente los linfocitos actúan ahí, sino ¿quiénes más? Las células B, ¿ya? Porque acuérdense que las células B con los linfocitos T en conjunto generan esa reacción, ese efecto que hace que pues maten al antígeno. ¿Chicos? Muy bien. Vamos a ver, entonces vamos a hablar de la maduración de esas células D, ¿no? De las células dendríticas. Estas células dendríticas, chicos, como les digo, son como unos pulpitos, ¿ya? Y para que se conviertan o tengan esa forma, van a tener cambios morfofuncionales, es decir, va a haber una reacción entre cuerpo y la función. Es por ello que esas NEDes, esas redes que ellos tienen son de suma importancia, ¿ya? Las células dendríticas, ¿de qué sistema inmune eran? Del sistema inmune innato. Acuérdense de eso, ¿ya? Eso no es del sistema adaptativo, es del innato. A ver, vamos a ver, voy a poner mi subrayador para que ustedes lo vean. El sistema inmune innato. ¿Qué más? Ahora, estas células D o las células dendríticas pasan por un proceso de maduración. Y estas células D al madurar pasan por una detección a nivel de los PAMs y los DAMs, ¿verdad? Que son receptores, ¿verdad? Receptores a nivel de la periferia, a nivel de las membranitas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estas células D? Porque van a hacer que la fagocitosis de alguna forma disminuya. Va a haber un aumento en la capacidad migratoria porque va a capturar información del antígeno que la célula D esté atrapando y la va a mandar hacia los diversos órganos linfoides secundarios. Y sabemos que en algunos órganos linfoides secundarios, ¿quiénes estaban? Los linfocitos T. También va a haber cambios a nivel del citoesqueleto de esta célula, ¿no? Aparecen acá las dendritas, que son parte de sus redes, ¿no? Y esas van a tener una superficie de contacto ¿con quiénes? Con los linfocitos, para que juntos puedan tener una respuesta mucho más efectiva. Hay incremento de las dendritas, acuérdate que las dendritas es una unidad de las células dendríticas, hay un aumento de la presentación de los anticuerpos, ¿ya? Y al momento que va a haber este incremento, va a ayudar en que puedan interactuar ¿con quiénes? Con los linfocitos CD auxiliares. Porque acuérdate que estos CD auxiliares lo que hacían era ayudar, ¿verdad? Al complejo donde ellos se unen, ayudan a que la respuesta efectora hacia el antígeno sea mayor. Acuérdense también, chicos, que hay un aumento de las moléculas de coestimulación, porque esas redes que tú ves de la célula dendrítica son grandes y las sustancias que liberan las dendritas que están ahí tratando, ¿no?, de hacer su función, hacen que haya una coestimulación al momento de atrapar al antígeno, ¿ya? Por ende, también va a haber un aumento en la secreción de ¿quiénes? De las citocinas, ¿verdad? Y esas ayudaban justamente, lo habíamos visto en los primeros temas, que ayudaban para dar un buen mensaje, ayudaban para dar un buen efecto, ¿verdad? Hacia la reacción. Bueno, entonces acá en la imagen, por ejemplo, vemos cómo es esa maduración, ¿verdad? Desde una célula, una célula normal progenitora, comienza a haber una división. Esta división comienza a darse, ¿no?, una célula progenitora, luego hay una maduración a nivel de los órganos linfoides, ¿verdad? Se juntan con los linfocitos, en este caso los CD4, que son las reguladoras, las auxiliadoras, ¿no? Y comienzas tú a ver que la célula dendrítica, pues, comienza a formarse, ¿no? Muy bien. Entonces, hay algo, chicos, que debemos de tener en cuenta. ¿Qué pasa, ya, cuando no solo vienen los PAMs y DAMs, y también en el entorno donde ellas estén peleando ocurre una condición peligrosa? Una condición peligrosa puede ser, por ejemplo, un cáncer. ¿Por qué creen que las primeras personas en vacunarse han sido personas que son
que tienen, ¿no?, deficiencias a nivel del sistema inmune. Porque si esas personas se encuentran con un antígeno que no sea favorable para ellos, que les produzca un daño, como están débiles en todas sus funciones de protección, en sus barreras, el daño va a ser mucho más grande. Por eso dice, ¿no?, cuando ocurre una condición peligrosa y hay citoquinas inflamatorias propias de esa condición, las células, tanto del sistema inmune innato como el adaptativo, ¿verdad?, también pasan la información a la célula dendrítica. ¿Ya? Entonces ellas van a comunicar, oye, mira, hay un daño tanto a nivel del antígeno como hay un daño tanto a nivel, ¿no?, de nuestra zona, nuestro. Entonces, ahí lo que va a pasar es la información y esto va a integrar un solo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Hay daño, un daño global, un daño completo. Entonces los linfocitos salen corriendo, ¿no?, de los órganos linfoides secundarios, ya no son vírgenes, ya están madurados, y les dicen, ¿no?, o sea, estas células les dicen, ¿saben qué, linfocitos? Hay un daño. O sea, ella no diferencia de que ha sido algo nuestro o algo que ha venido de exterior, ¿no?, algo endógeno o algo exógeno. Solamente le dice, hay un daño. Y cuando hay un daño, ustedes tienen que activarse. Entonces los linfocitos esperan que haya esa señal para recién decir, ay, ya me mandó mi general de que hay un daño que vaya a tal zona y ahí comience yo a pelear, ¿no? Esperan esa señal para que ellos puedan activarse. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, esa respuesta que se da tanto en el sistema inmune adaptativo, ¿no?, los órganos linfoides secundarios, dependen de esa integración de señales que va a recibir tanto el sistema inmune innato como parte del adaptativo. ¿En dónde? En los diferentes tejidos. ¿Ya? Estas células dendríticas, acuérdense, son muy relevantes. ¿Qué quiere decir relevante, Angie? Que es importante. ¿Por qué? Porque su función es dar una instrucción, ¿no? Con sus dendritas, con las citoquinas que ellas analizan cuál es el daño que hay. Y luego de analizarlo, luego de que han visto que el antígeno está ahí, luego de haberlo agarrado, lo chapan y lo mandan ¿hacia dónde? Hacia los linfocitos T, ¿no? Su capacidad única de presentar antígenos para que se activen, ¿quiénes? Los linfocitos T vírgenes. O sea que ella manda y en los linfocitos B maduros no, porque acuérdate que los linfocitos B maduros no necesitan ese estímulo, los linfocitos maduros van. En cambio, alguien que es, entre comillas, ¿no?, virgen, no sabe a lo que va a ir, necesita un proceso de maduración. Por eso es que la célula dendrítica va y actúa como una presentadora, ¿no? Actúa como decirle, ¿no?, a los linfocitos, oye, mira, esto que tú estás viendo acá es daño. Brother, tú ya sabes que has nacido para poder matar este daño. Actívate. Eso es lo que hace la célula dendrítica, dar una instrucción. Y el linfocito que ya, pues ya antes era medio mongol, medio así como que no sabía en qué estaba, ¿no? Todo chill. Hace su metamorfosis y dice, ¿sabes qué? No, ya mucho tiempo he sido un pequeño, ¿no? Una pequeña cosa acá. Ahora lo que yo voy a hacer es activarme e ir a reducir ese daño. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acuérdense que esa célula dendrítica llega ¿a qué órganos? ¿A los primarios o a los secundarios? A los órganos secundarios, a los órganos linfoides secundarios, ¿no? Porque ese es el que va a tener el contacto con los linfocitos T. ¿Ya? Acuérdense que ellas pasan la información, que es el resultado de que esa información ¿de dónde viene? ¿De quiénes eran las chismosas acá que mandaban esos mensajes? De los PAMs y de los DAMs, ya chicos, de los PAMs y de los DAMs, que ellos tenían receptores, no tenían antenitas, que justamente ellos recibían, sentían que el daño, ¿no? En este caso, véanlo así, son como que los PAMs y DAMs fueran personas espirituales ya en tu sistema inmune y ellos en sus antenitas dicen, hay daño, entonces vamos a comunicarle por ahí a quien esté más cerca. Ojo, la célula dendrítica que ya está en todo su esplendor porque la dendrítica se pasea por todo nuestro organismo, ve, capta esos daños y las chismosas le dicen, dendrítica, alto ahí. ¿Sabes qué? Mira, ocurrió tal daño en tal zona, por favor, necesito que vayas a ver. La dendrítica va, ve el daño como es, agarra los antígenos que están dañando y va, los presenta a quienes, a los linfocitos T vírgenes. ¿Para qué? Para que ellos se activen y comiencen a desarrollar la función por los que han sido creados. ¿Ya, chicos?
Entonces, las células dendríticas reciben también determinada información, depende del sitio, acuérdense, depende del tejido donde haya ocurrido ese daño, ¿no? Y las señales que pueden integrar a las células dendríticas, ¿cuáles son, Ani? Primero, que hay un reconocimiento de los PAMs y DAMs, ¿verdad? Porque son las chismosas que le pasan la información. Hay una cantidad y naturaleza del antígeno, o sea, el antígeno también de por sí hace que la célula dendrítica, ¿no? ¡Plum! Lo agarra, lo chape, entonces también forma parte. El tejido, acuérdate, el campo de batalla donde ha ocurrido ese contacto, ¿no? Del microbio hacia el organismo, el tejido, el ambiente de citoquinas que están ahí liberadas por todo el ser porque ha habido un daño y ellas están tratando de regularlo, ¿no? ¿Qué hacían las citoquinas? Las citoquinas lo que hacían era justamente actuar a nivel donde había el daño, ¿no? Mediar como ellas podían porque era parte de un sistema adicional, ¿verdad? Era parte de un sistema de comunicación, ¿verdad? Entonces, ellas también actúan acá. Influencia de otras células del sistema inmune. ¿Por parte de quién? Las natural killers, ¿verdad? Las que están ahí esperando a que yo revuelva, pero acá, ¡pum! Matar, porque esa es su función. Ven, están ahí paradas, están, ya, hay un antígeno. No espere nada. ¡Plum! Lo mata. Y una vez que la dendrítica viene, la dendrítica es la que capta todo lo que ha sucedido en ese campo. Y ya una vez que agarra el antígeno, va, lo manda para que se pueda activar. ¿Qué cosa? El linfocito T. Chicos. Entonces, la integración, ¿verdad?, de todas estas respuestas, ya, o estas señales, determinan las características, van a inducir a que la célula dendrítica tenga 3 señales específicas para que el linfocito T se active. ¿Y cuáles son esas 3 señales? La primera, chicos, es el reconocimiento del antígeno en el complejo de histocompatibilidad, ¿verdad? En el complejo de histocompatibilidad 1, en el caso del CD8, le va a decir, mira, a ver si tú reconoces qué antígeno es, qué daño va a producir y cómo el linfocito que se va a activar a través de tu presentación tiene que actuar, ¿no? En el caso, si fuera a presentarse en el complejo de histocompatibilidad 2, ¿a qué linfocito le va a decir? Al CD4, ¿verdad? Al cooperador. Y le va a decir, mira, acá está tu linfocito, perdón, acá está tu antígeno, mira si tú lo reconoces, mira cómo actúa, ¿no? Entonces, lo primerito, la primera señal, ¿cuál es, chicos? Es la señal de reconocimiento al antígeno. Porque lo que va a hacer la célula dendrítica es, una vez chapa, ¿verdad?, al antígeno, tiene que presentar a los linfocitos T. Y el linfocito T, acuérdate que es especial, él necesita de sus presentadores. ¿Y quiénes son sus presentadores? El complejo de histocompatibilidad 1, en el caso si estoy hablando de los linfocitos CD8 citotóxicos, o el complejo de histocompatibilidad 2, en el caso si estoy hablando de los linfocitos T4 cooperadores, ¿no? Entonces, la primera señal es reconocer el antígeno. ¿Qué tipo de antígeno es? ¿Qué daño me va a producir? Oye, ¿nos ha atacado antes? ¿No nos atacó antes? ¿Es nuevo? ¿Qué síntomas va a producir a mi organismo? Entonces, es reconocer. Básicamente es eso, ¿ya? La segunda señal es una señal coestimuladora, ¿no? Entonces, acá ocurre ya reconociste el antígeno y el linfocito le dice, como tu memoria, sí, ¿no? Imagínate, has tenido herpes virae, ¿no? Que es un virus. De chiquita, a tus 9, 10 años, ¿no? Tuviste un herpes. Entonces, vuelve el herpes a entrar a ti. Ya hiciste tu primera señal, que es tu señal de reconocimiento. Tu segunda señal. Le preguntan, oye herpes, ¿has reconocido a este antígeno? Y el linfocito le dice, sí lo he reconocido, ese antígeno se llama herpes, me atacó cuando mi organismo tenía 9 años, ¿no? Entonces, el CD le vuelve a preguntar, es como que si fuera un policía, ¿no? Una vez que ha capturado al ratero, ¿no? Le vuelve a preguntar al linfocito. El linfocito le dice, ya, te ha atacado antes. ¿Fue peligroso? ¿No fue peligroso? ¿Qué reacción hiciste? ¿Cómo fue? ¿No? Más detalles pide. Entonces el linfocito le dice, sí, es peligroso, ¿no? O le puede decir, no fue tanto, me duró tantos días, hice esto, hice lo otro. O sea, dependiendo, ¿ya? Y esta señal de peligro, ¿no? En este caso, si el linfocito dice, no, sí,
fue algo que en este caso el herpes es algo grave, ¿no? Porque te genera un tipo de reacción muy fuerte. Tienes que controlarlo, tienes que ir al médico, tienes que ver cómo lo tienen que tratar. Entonces sí es peligroso. Ah, sí es peligroso el linfocito, ¿no? Le dice, sí es peligroso. Entonces él mismo dice, uy, 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 peligro. Peligro es su palabra clave. Su palabra, es como decir su botón para que él se active. Entonces, cuando él ve que ese antígeno sí es peligroso, sí va a causar daño, sí va a provocar que el organismo decaiga, haga fiebre, vomite, de repente esté días y días en cama, necesite de tubos, necesite de administración endovenosa, vía venosa, intramuscular, pucha, provoca que se active, ¿ya? Se active y prolifere. ¿Y cuál es la tercera señal? Ya lo reconocí, ya vi si es peligroso o no, ya me activé. La tercera señal es diferenciar los diferentes patrones de la respuesta mediada por las instrucciones de las citoquinas. El linfocito se activa y va al campo de batalla donde no solamente está ese antígeno, sino hay miles y miles, porque acuérdate que los virus se multiplican, ¿no? No es que tú vas a chapar a uno y dices, ah, ya lo maté y listo, ya está. No, el virus se está reproduciéndose si nadie lo para. Entonces el linfocito va al campo de batalla, ya porque ya se activó, ya proliferó, ya fue, ¿no? Y ahí comienza a ver el campo y dice ya, linfocitos, porque él ha llamado a más, no solamente es uno, va a llamar a más. Linfocitos, mira, nuestro objetivo acá es eliminar a todos estos virus que nos están haciendo daño. ¿Qué posición vamos a tomar? Plan de ataque, ¿no? Así como cuando tú juegas con tus amigos y haces, ya, plan de ataque, ya. De repente tú te vas, no sé, por la derecha, tú por la izquierda, yo por el centro. Si los acabamos, ¿no? Nos demoraremos por lo menos 3 días. Si de repente este muchacho va al doctor y nos ayudan por ahí con el tratamiento, pucha, ya puede ser en menos, ¿no? 2, 3 días, ya, fácil lo matamos. Ya, entonces vamos. Entonces su tercera señal, ¿cuál es? Diferenciar los patrones de respuesta que va a tener el linfocito mediadas por las citoquinas. Acuérdense, ¿quiénes están en el campo de batalla? Sí, las citoquinas. Las citoquinas son chismosas, ellas también dicen, oye, no, acá hay inflamación, acá por acá, es todo un tránsito que se maneja a nivel de la respuesta, ¿verdad? Entonces los linfocitos guiados por ellos comienzan a actuar. Ya chicos, entonces esto se media por las instrucciones ¿de quiénes? De las citoquinas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en conclusión, ¿ya? Entre los CD, o sea, las células dendríticas y los linfocitos T, hay una participación, ¿verdad? Entre moléculas diferentes. Porque, ¿qué van a asegurar? La activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos T. Eso me va a asegurar mi célula dendrítica. ¿Ya? Acuérdense que la célula dendrítica tiene 3 señales, ¿ya? Y el linfocito T virgen, chicos, nunca ha visto un antígeno hasta que se ha activado, hasta que se ha presentado, porque un linfocito que es virgen, es un linfocito que recién ha nacido, recién ha salido del timo, y lo único que sabe es que él tiene que ir al receptor o a la casita del TCR, ¿no? Para esperar su turno de que lo activen y salga, ¿no? A la lucha. ¿Ya, chicos? Eso es lo que quiere decirte esto. Muy bien. Entonces, si recibe esas respuestas, si dice que prolifere, que se active, ¿no? Además de ver a las citoquinas y todo, envuelve un patrón de respuesta efectora, ¿no? Acuérdense de esto, la primera señal es el reconocimiento. Luego viene la activación y en el campo de batalla, ¿qué ocurre? La diferenciación. Salen desde acá, desde el TCR, que es su casita del linfocito virgen. Se activa porque la dendrítica ya le presentó, ¿no? Ya fue chismosa y ya le presentó. Y las citoquinas que estoy viendo acá, estas van a estar mediadas en el sitio de infección. Entonces el linfocito cuando vaya ve todo el daño que hay y recién cuando comienza allá a estar maduro, ¿no? Allá a tener una respuesta más clara de lo que tiene que hacer, comienza a... ¿Ya, chicos? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es rapidito repasar estas señales, ¿ya? Acá vamos a hablar un poquito más específico, ya sabes el esquema en general de qué trata esas señales, vamos a hablar ahora de cositas así adicionales. Acuérdate, lo que te acabo de decir hace un momento, lo importante de acá es saber el esquema general de qué se va a tratar el capítulo, para después ir entendiendo paso por paso, la señal 1 involucraba también esto. La señal 2 me involucraré esto. ¿Ya, chicos? Bien, entonces comencemos con la señal 1. ¿De qué se encargaba? Del reconocimiento del antígeno y de la activación de los linfocitos T.
Vamos a empezar o vamos a hablar del linfocito T citotóxico, el CD8. Este es tan reconocido a nivel del complejo, ¿verdad?, de histocompatibilidad número 1. ¿A quiénes? A los antígenos. Y acuérdate, el linfocito T auxiliador o CD4, ¿quiénes lo reconocían? El complejo de histocompatibilidad número 2. Muy bien, entonces ambos van a expresar, ¿no?, a las células del organismo, a las células que van a presentar, y va a ocurrir una región variable a nivel del linfocito o de la célula T, ¿no?, reconociendo al antígeno. Pero ¿dónde lo va a reconocer, Angie? ¿Existe un lugar específico entre el linfocito y el complejo de histocompatibilidad? Sí. Ese lugar específico donde ocurre ese reconocimiento se conoce como el surco del complejo principal de histocompatibilidad. Es una región variable, ¿verdad?, que se encuentra entre la célula T o el linfocito T y el complejo de histocompatibilidad. Eso de acá es pregunta. Les pueden preguntar, ¿cómo se llama el lugar donde ocurre el reconocimiento del antígeno y la activación del linfocito T? Acuérdate, el surco del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Ya? Muy bien, la señal 2 o coestimulación, ¿verdad? Acá ya comienza, una vez que lo han reconocido, acá hay la activación porque el linfocito T dice, sí era peligroso, ¿verdad? Entonces, una vez que ocurre la señal 1, ocurre ese reconocimiento, ¿qué se va a producir para que se pueda activar? Ocurre varias cositas interesantes. Por ejemplo, la CD40L, ya que es un tipo de células, en los linfocitos T comienzan a activarse, a expresarse. Hay una interacción entre la CD40 por la CD, que son las células dendríticas. ¿Qué más? Hay una expresión a nivel de la CD80 sobre el CD86, ya en la interacción con las células dendríticas, ¿ya? ¿Qué más? Existe una expresión del CTLA4, ya en los linfocitos T, que este CTLA4 es importante porque va a dar una señal inhibitoria. Acuérdate que así como hay una activación, debe de haber también una inhibición. ¿Por qué? Porque si no estaría matando luego ya de haber matado mi antígeno o los antígenos que están ahí en todo el daño. Si ya yo he acabado con todos y no hay un pare, voy a atacar ¿a quiénes? A células mías, a células propias, a células buenas, ¿verdad? Y comienzan a haber también trastornos a nivel del sistema inmune porque estoy matando a mis soldados, ¿no? Y eso yo no quiero porque ellos son los que me protegen. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, Angie, pero estos CD40, estos CD80 son importantes, sí, porque estas son de alguna forma las células, ¿ya? O el número de las células dendríticas que lo que van a hacer o de las citoquinas, ¿verdad? Van a ayudar en la expresión para que pueda activarse los linfocitos T. ¿Ya, chicos? En otras palabras, una vez que el linfocito T interactúa con la célula dendrítica, va a reconocer el antígeno, se va a activar y se va a diferenciar, ya que sabe que el peligro que corre, ¿no? Por lo que ahí va a emitir las señales de peligro. Como les digo, este CTLA4 va a ser una señal que bloquea los tratamientos, ¿no?, para el cáncer. ¿Y qué era el cáncer? Acuérdate, el cáncer es una proliferación de células mías, células propias, ¿ya? Esta expresión del CTA4 se produce entre unas 24 o 48 horas después de haber reconocido el antígeno y uno de los múltiples mecanismos de contracción de la respuesta inmune. Porque acuérdate que una vez que ya ha parado, ¿no?, el daño, ella tiene que inhibirlo, tiene que tratar de decirle, oye, stop. ¿Ya? Porque si sigues destruyendo, vas a destruir ahora a células buenas, ¿ya? Este CTA4, chicos, tiene una afinidad por este receptor, que es el CD8086, ¿ya? Acuérdense de esto. ¿Por qué? Porque este receptor lo que va a hacer es emitir señales negativas, ¿ya? O señales de contracción. Muy bien, y vamos a ver que después, si hacemos una comparación entre el CTLA4 y el PD1, que es otra de las moléculas que nos van a ayudar, ya acá vamos a ver que el linfocito hace una actividad de sprinting. Es una activación inicial que va a dar o va a recibir señales tanto positivas como negativas a través de este CD4.
¿no? Si es positivo, voy a hablar de un CD28, pero si en caso sea negativo, ¿a quién voy a acudir? Al CDA4. ¿Por qué? Porque el CTLA4 es el que va a inhibir, ¿verdad? Es el que de alguna manera me va a decir, oye, stop, hasta acá nomás. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos a ver que cuando el linfocito viaja al lugar donde está ocurriendo esa situación de peligro, también va a recibir señales negativas. Y estas señales negativas tienen que ver con la interacción del PDL1 y del PDL2. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si hablamos del PD1? Este está a nivel del linfocito, también da una señal negativa, por lo tanto el linfocito en el momento que se va a activar y en el sitio donde debe cumplir la reacción de efectora, es decir, la matanza que va a realizar, recibe señales negativas que le indicen, ¿sabes qué? Apágate, deja de funcionar. ¿Por qué? Porque ya acabaste, ya no hay nada más acá que podamos hacer. En el caso del cáncer, cuando son células propias, son células nuestras, igual, él le va a decir, ¿sabes qué? Apágate, ya, porque de alguna forma aquí estás matando células que son tuyas, ya, es como decir, inhíbete, de eso se encarga. ¿Ya? Recibe una señal negativa que es como que si fuera un botoncito que le dijera off, así, ¿no? Off, apágate, ya fuiste, ¿ya? Acuérdate que este es importante para el cáncer, es una estrategia valiosa en lo que es la inmunoterapia de cáncer, ya que es bloquear con el uso de los anticuerpos monoclonales. ¿Y qué son los anticuerpos monoclonales? A ver, de la clase 1. Un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo específico para un tipo de patología, para un tipo de célula, para un tipo de reacción que tú quieras. Es algo específico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestra actualidad existen, o nosotros tenemos anticuerpos multiclonales, o sea, que reciben bastantes, diferentes tipos de funciones, que nos pueden servir para un caso, para el otro, para el otro. Eso es lo que hace un anticuerpo. Pero si es un anticuerpo monoclonal, de alguna forma la mano del hombre ha intervenido para hacerla más específico, para decirle, este anticuerpo solamente se va a encargar de hacer la función de protección a tal zona, a tal tejido, a tal lugar, a tal enfermedad, solamente para eso. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Y ese anticuerpo monoclonal con quiénes va a jugar? Si sabe que el PDL1 y el CTLA4 ayudan en esa inhibición negativa o dan esa señal negativa. Entonces tiene que jugar con ellas, ¿no? ¿Por qué? Para que el linfocito, una vez las vea, diga, uy, no, esas señales, eso que estoy viendo por acá, me dice que ya fue, que hasta acá nomás, ya no puedo combatir más, listo, acá se acabó la pelea. ¿Entienden? De eso se trata, de eso se encargan estos dos, el CTLA4 y el PDL1. Existe, chicos, etapas ya donde se va a modificar la expresión de múltiples células importantes en lo que es la mitosis o la división celular. Incluye, por ejemplo, a la interleuquina 2. Y esta interleuquina 2 y su receptor trimérico de alta afinidad, que tiene un efecto autocrino y paracrino. ¿Qué era autocrino? Algo que yo mismo voy a hacer una reacción hacia mí y me va a beneficiar. Y paracrino era así mi célula vecina, ¿verdad? Interleuquina 2 va a dar una garantía de supervivencia y proliferación hacia los linfocitos. Esta interleuquina 2, chicos, es importante para la actividad de los linfocitos T, para que ellos puedan sobrevivir, ¿no? Hacia el combate que van a tener, es como una protección que les da, para que ellos puedan luchar, puedan proliferar, puedan ir más allá del campo y acabar con todo, la interleuquina 2 va a ayudar en eso. ¿Ya? Muy bien. Y Angie, ¿y ese receptor timérico de la interleuquina que tenía, de la interleuquina 2, también me va a ayudar en algo? Sí. Ese receptor trimérico es porque va a tener 3 cadenas. ¿Cuáles son sus cadenas? Una alfa, una beta y una gamma. ¿Ya? Sobre todo, las cadenas gamma y las cadenas beta, ¿ya? Están expresadas siempre para, ¿no? Cualquier expresión que ellos tengan, aunque sea un linfocito virgen, ¿ya? Hace que esta interleuquina 2 tenga muy poca capacidad para interactuar sobre un linfocito virgen. Cuando el linfocito T, el maduro, se va a activar, va a recibir la señal número 1, el reconocimiento, el número 2, el de activarse, y ahí va a expresarse esta cadena, la cadena gamma y beta, ¿ya? Luego también entra la última cadena, que es la cadena alfa, pero esta cadena alfa se va a armar con el receptor,
¿Ya, chicos? Y es ahí donde la interleuquina, como ayuda en la proliferación, ayuda, entonces lo que va a hacer es traducir. Traduce la señal de la célula y le va a conferir la supervivencia, ¿a quién? Al linfocito. Lo que hace la interleuquina 2, una vez que sus cadenitas ya están armadas, ella va a ir y va a mirar, ah, ya, mira, esta célula de acá está dañada, ¿no? Va hacia el linfocito y le dice, lo mismo que ella ha pensado, esta célula está dañada, tantas horas ha sido dañada, el tal virus o el tal antígeno lo ha dañado, ¿sabes qué? Es su turno, yo te voy a ayudar, vamos juntos, te voy a dar la supervivencia, pero destrúyela, ¿no? Destrúyela o acaba o con los antígenos porque van a seguir y de alguna forma van a invadir tejidos y tejidos y al final de repente no lo vamos a poder controlar. Muy bien, eso es lo que ocurre en la señal 2. ¿Qué ocurriría en la última señal, que es la señal 3? Ah, acá yo sé que está mediado por quiénes, por las citoquinas, ¿verdad? Las que estaban en ¿dónde? En el campo de batalla. Y va a ser que el linfocito T cooperador, en este caso estamos hablando de los TCDA4, ¿verdad? Va en la base de las citoquinas, comprende un tipo de respuesta que hace falta. O sea, las citoquinas son mensajeras, están ahí en todo ese tráfico, ¿verdad? Pero ¿acaso ellas solitas van a actuar? No. Los linfocitos T, como están viendo que las citoquinas están ahí, van a ayudar en lo que las citoquinas de repente no puedan. Da un mensaje de una respuesta efectiva. Por eso, el mensaje se lo va a pasar después a la célula dendrítica, ¿verdad? Y a través de las citoquinas lo que van a hacer es que se diferencien en los linfocitos T1, T2, TH17, lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Que los linfocitos no solamente se quedaban ahí, sino se subdividían en varios grupos, ¿no? Esta señal de la citoquina hace que la célula dendrítica entregue al linfocito la indicación que él debe realizar para poder hacer el efecto o la matanza en el tejido donde desea implantarse. En otras palabras, lo que te está diciendo es, la señal de las citoquinas junto con la célula dendrítica hace que cuando el linfocito esté yendo en ese camino, en esa ruta, ¿no? Le indiquen, le digan, oye, allá en ese tejido, ¿sabes qué ha habido? Ha habido inflamación. Ay, entonces el linfocito ya sabe a quiénes mandar ahí. Ya, los linfocitos T cooperadores, vayan, medien la inflamación. Por allá ha habido una ruptura de un vaso. Ah, entonces tiene que ha habido de repente por ahí algo, ¿no? Entonces tiene que ir por el otro lado. Por allá de repente ha habido necrosis de una célula. Angie, disculpa, parece que estás muteada. Chicos, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, ¿se perdieron mucho todo? No, solo fue corto, 1 minuto creo, una parte chiquita. Ya, perfecto. Ya, me avisan entonces dónde para poder seguir. ¿Ya? Aquí, en alguna parte de acá, chicos. Aún no podemos ver tu pantalla, creo. Ay. Acá les pregunto, ¿en qué parte se muteó? Se descontroló. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Angie, ahora sí. Creo que era así, solo esa última parte de la señal 3.
Ah, ya, estoy acá, ¿ya? Ya. Como les decía, entonces la última parte era justamente mediada por quiénes, por las citoquinas, ¿verdad? Ellas necesitan dar una respuesta. Entonces, lo que sucede acá, chicos, es que cuando los linfocitos van a realizar su trabajo, entran al campo de batalla. En el campo de batalla están las citocinas y están las células dendríticas, ¿no? Las células dendríticas, obviamente, ¿qué hacen? Chapar los antígenos para volver a llevarlos, ¿no? Hacia los linfocitos de otras células, de otras partes del tumor, ¿no? Entonces, cuando los linfocitos están ingresando, ¿no? Un grupo de ellos, no todos, porque luego vienen otros y otros, ¿no? Para poder realizar el efecto en conjunto. Un grupo de ellos entra. Lo que va a pasar es que se encuentra con las citocinas y las células dendríticas. Entonces, ellos tienen que saber en dónde van a actuar. Y las citocinas, como son mensajeras, como son parte de ese tránsito que hay, indican, ¿no? Ah, ¿saben qué? Por acá ha habido inflamación, por allá de repente ha habido necrosis. Entonces, una vez que el linfocito sabe cuál es el daño que hay, manda. Acuérdense que los linfocitos son dos grupos, ¿verdad? Los linfocitos T son dos grupos, los linfocitos T auxiliadores o cooperadores y los linfocitos T citotóxicos. Entonces, dices, ya, si por ejemplo ha habido inflamación, ¿qué tipo de linfocitos T tengo que mandar para que medien eso? De repente mando el T1, el T2, ¿no? Por ahí. De repente, por el otro lado, me dicen, hay interleuquinas, ¿no? De otro tipo, la interleuquina 6, 8, la interleuquina 11. Entonces por allá mando otro grupo. Y así. Entonces, esa señal, ese mensaje, esa agrupación, tanto de las citoquinas como de las células dendríticas, indican qué tipo de mecanismo de combate los linfocitos van a utilizar al momento que lleguen, ¿no? A esos lugares donde ha habido daño. Y chicos, a eso se refiere. Muy bien, ahora nos quedamos acá, ¿ya? La polarización de los linfocitos TCD4, que son los cooperadores, es una evidencia de la especialización que tiene el sistema inmune adaptativo. Especialización, ¿por qué? Porque acuérdense que es algo más específico, ¿verdad? Una de las vías de traducción de señales que utiliza las citocinas, ¿cuál era? Habíamos nosotros ya visto, ¿verdad? Las primeras clases, es la vía JAK-STAT, ¿no? Por lo tanto, cuando un linfocito recibe la señal de la citocina, esta va a activar determinados mecanismos de esta vía, que es la JAK-STAT, y cuando la proteína JAK lo fosforila o llega al núcleo, ¿no? De la célula, obviamente, entonces acá los linfocitos se van a activar. ¿Por qué? Porque ya recibieron el mensaje. Y cuando estos linfocitos se activan, también otros factores de transcripción se van a activar. Y estos factores de transcripción que están tratando de ver qué ha pasado, ya están recibiendo el mensaje, ya están canalizando, ¿no? Se va a dar una transcripción que se conoce como la transcripción Master Regulator, ¿no? Y esta Master Regulator es importante. ¿Por qué? Porque hace que los linfocitos comiencen a tener un trabajo más especificado. No puede mandar un linfocito TH1 a un lugar donde no le corresponde. Tiene que mandar linfocito tras linfocito, subespecies o subespecies así de linfocitos al lugar que le corresponde, ¿no? Y cuando yo digo lugar que corresponde es porque al lugar donde ese linfocito está encargado. Por ejemplo, si yo tengo una inflamación, yo no puedo mandar de repente a un linfocito que también me da inflamación. No, porque lo que voy a generar es más daño. Generar o tengo que mandar a un linfocito antiinflamatorio. Entonces, a eso voy. Hay una diferenciación linfocitaria que justamente va a distinguir al linfocito y al patrón de respuesta que este linfocito debe tener. ¿Ya? Por ejemplo, en este cuadrito tenemos, ¿no? A los linfocitos auxiliadores, son el TH1, el TH2, el TH17 y las células T reguladoras, ¿no? Por ejemplo, el TH1 ya es más importante para poder estimular al factor necrosis tumoral gamma o alfa o beta. ¿Ya? Entonces, este factor necrosis tumoral tiene una específica función y ese linfocito tiene que ir ahí porque va a generar, ¿qué cosa? A una cooperación a poder restablecer ese daño en ese célula. Si yo envío a un TH2, ¿a qué me va a ayudar? A
a la GATA3. Esta va a estimular lo que es la interleuquina 4 y la interleuquina 3, que también tienen diferentes funciones. Si yo mando a un linfocito TH17, ¿qué me va a producir? Me va a producir interleuquina 17 e interleuquina 17F. Y esas tienen para otro tipo de funciones. Puede ser para una necrosis, para un daño endotelial, etc. Y el ITREC actúa ya no con la GATA, ya no con el TB, ya no con ese ROR, ¿no? Va a actuar con el FOXP3, y eso ustedes de repente en seminario lo han visto. Y ese FOXP3, ¿de qué se encarga, Angie? Va a estimular la introducción de interleuquina 10, la interleuquina 35, la interleuquina 11, el TGFB, ¿ya? Entonces, acuérdense que para cada tipo de reacción que yo tenga a nivel de mi cuerpo, ese es el conocimiento general que debe tener, ya sea para una necrosis, para una lesión endotelial, para una reacción de inflamación, para una reacción alérgica, para una reacción que ha sido, pues no sé, a nivel de energía, de repente hay un daño más profundo, voy a necesitar linfocitos específicos. ¿Pero qué linfocitos? ¿Los citotóxicos o los auxiliadores? Los auxiliadores. Angie, pero acuérdate, los auxiliadores no es que sean todos CD4, no. Esos auxiliadores se vuelven a subdividir. ¿En quiénes? En el TH1, en el TH2, en el TH17 y en el 3. ¿Ya, chicos? Eso es lo importante. Acá tenemos, por ejemplo, un dato. ¿Qué pasa cuando la célula dendrítica secreta la interleuquina 12? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una transducción de una señal, eso es lo primerito. Tiene que mandar qué es lo que ha pasado ahí. A través de esa señal se va a activar el STAT4. Y eso hace que el linfocito T exprese el TBET. ¿Y el TBET de quién era? Del TH1, ¿no? Y este TH1, ¿de qué se encargaba de estimular, de producir? Al factor necrosis tumoral, ¿verdad? Entonces es importante eso. Entonces, ustedes se dan cuenta, si lo vemos así desde una perspectiva en general, todo se va a desencadenar mediante la comunicación. Primero, la célula dendrítica. La célula dendrítica le manda la citoquina. La citoquina da la reacción, ¿no? En este caso, la interleuquina 12 le va a dar al STAC. El STAC es una vía de activación. Y esa vía de activación hace que el linfocito TCD4 diga, ya, yo me tengo que ir para acá para ayudarlos. Ese CD4 dice, ya, pero específicamente, ¿a quién tengo que mandar de mi grupo? Porque somos un grupo, todos nos llamamos TCD4, pero cada uno tiene una disfunción distinta. Él es TH1, él es TH2, yo soy TH17, ella es TTREC. Entonces, ¿a quién vamos a mandar ahí para esa misión donde ha habido de repente algo alérgico? ¿No? Yo, por ejemplo, yo no sé nada de eso. Le pregunta el TREC, ¿tú sabes algo de eso? Y el TREC le dice, no, tampoco, nunca me había visto eso. Pero el T1 le dice, no, pero yo sí he visto eso, toda mi vida. Entonces el T1 dice, ya, yo voy para esa zona. Entonces el T1 va ahí, y el T1 dice, ya, como yo he visto eso, ¿a quién tengo que mandar? ¿A quién tengo que mandar? Se tiene que expresar acá el factor necrosis tumoral, ¿verdad? Entonces él está ahí y dice, factor necrosis tumoral, actívate, ven, ayúdame. Y ellos dos trabajan en esa lesión. No sé si me entienden. Todo parte de una comunicación entre citocinas, células dendríticas, y ¿quién más? Los linfocitos T. ¿Ya, chicos? Entonces, hablemos ahora sí un poquito más específico, ya que me han entendido lo general, de cada uno. Por ejemplo, habíamos visto que el TH1 justamente está mediado por el interferón gamma, ¿verdad? El factor necrosis tumoral gamma. Y ese interferón gamma, ¿qué me va a hacer? Es parte de un tipo de un linfocito T auxiliador, ya sea pertenece a los TCA4, refuerza la actividad del sistema inmunológico, sí, porque al momento que va a combatir en esa lesión, va a tener una función específica única, ¿no? Porque junto a ese factor interferón gamma, puede estimular a linfocitos T o linfocitos TCD8 citotóxicos. Y esos citotóxicos van a traer, si de repente hay un daño que yo con mi inflamación, con los bajes, no así, no lo puedo controlar, tengo que llamar a los citotóxicos para que ellos sí vengan y destruyan, ¿no? Eso que está provocando el daño que yo estoy intentando apagar, pero no puedo. Es como que si, a ver, les explico así para que me entiendan un poco más. Estuviéramos en una casa. En la casa ha habido un robo,
¿no? Han entrado ladrones. Los ladrones, al ver visto que hay un montón de gente en la casa, un montón de familia, en este caso son los linfocitos, ¿qué hacen? Pucha, ellos quieren huir porque no quieren ser matados, no quieren ser apresados, no quieren ser llevados a la comisaría. Entonces provocan de repente un incendio. Entonces la familia, un grupo quiere, como sea, de repente no apaguen el incendio, pero va a chaparlos. Pero otro grupo se tiene que quedar en esa casa a apagar el incendio porque si no se hace mucho, o sea, se aglomera ese incendio, ya no está en el primer piso, sino en el segundo, en el tercero y va toda la casa a quemarse. Entonces ahí es como que si los linfocitos TH1 trataran de apagar ese incendio, ¿no? Un grupo de la familia. Pero ellos se ven que así quisieran apagar, no pueden, porque de repente el ladrón ya no está en el primer piso, subió al segundo y ha intentado arriba volver a hacer otro incendio. Se siguió escapando y va el tercero. Entonces, ¿qué hace? Se ve el imposibilitado, el TH1, porque dice, yo estoy apagando acá, pero de repente arriba ya comenzaron otro incendio. De repente en el otro piso también. O de repente se va a la casa del otro vecino. Ay, ¿a quién tengo que llamar? A los bomberos. ¿Y quiénes son los bomberos? Los TCD8 o los citotóxicos. Ellos lo que van a hacer es ya. Linfocitos, ustedes, los TCA4, que son los que van a apagar el incendio, apáguenlo. Y yo el CD8 lo que voy a hacer es agarrar y chaparlos para que no causen más incendio. ¿Entienden? Entonces, obviamente, al chaparlos implica ¿qué cosa? Fagocitar, ¿verdad? Porque los citotóxicos, ¿quiénes entran? Los anticuerpos. ¿Quiénes entran? Los macrófagos, ¿verdad? ¿Quiénes entran? Los basófilos para poder apagar todo eso. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ahí vamos a hablar de una actividad entre los CD8 y los CD4, también de las células B, porque van a producir anticuerpos, ¿verdad? Sobre el tipo de inmunoglobulina donde ellos van a tener que ayudar para hacer. Se habla de efectores celulares, se va a hablar de anticuerpos, acuérdense, porque su función es apagar, ¿y qué cosa? Tratar de restaurar el daño, tratar de matar o tratar de apresar a estos rateros que han entrado a la casa a incendiar, ¿verdad? Entonces ahí ellos ayudan. Y luego, y eso es un grupo, esos son los TH1. Así como yo les daba ese ejemplo, existe otro tipo de linfocitos, que son los TH2. Estos TH2, chicos, son más importantes. Lo vamos a subrayar, ya son más importantes. Esta respuesta ya no es algo a nivel celular, sino es humoral. Entonces, acá ya no voy a hablar de una casita, sino de repente de toda una calle, ¿entienden? Se van a producir más anticuerpos para atacar a estos parásitos, ¿no? Por ejemplo, si te hablan de parásitos, de alergenos, ellos van a atacar y los anticuerpos que se van a formar son la inmunoglobulina E. ¿Ya? Vamos a ver también a los macrófagos M2, y estos son estimulados ¿por quiénes? Por los TH2, y va a generar que la célula, ¿qué cosa? Una vez que ya ha habido, ¿no? El incendio, ya los chaparon a todos esos rateros que han venido de la cuadra a incendiar, ¿quiénes tienen que entrar ahora? Tienen que entrar los vecinos, la comunidad, para volver a ver qué daños ha habido. Uy, esa casa, por ejemplo, se quemó, la otra también. Uy, de repente acá no llegaron a tiempo, ¿no? Pero no, esas 4 casas sí están bien. Entonces, lo normal, vamos a arreglar estas 4 que están por acá hechas cenizas. Entonces, ahí justamente entran los macrófagos M2 porque van al mismo tiempo que apagan el incendio, reparan las casitas. En este caso, al mismo tiempo que apagan la inflamación, reparan a los tejidos. Chicos, por eso es importante el grupo de TH2. En cambio, el TH1 más es como que una reacción inmediata a controlar en ese primer momento, esa primera reacción de incendio, de robo, ¿no? Lo primero que uno hace, porque cuando después ya está en movimiento, cuando después ya está en ataque, ya está en qué es lo que va a pasar, ya sabe cómo es el entorno de su guerra, ya, mucho más pilas, pues ya sabe cómo entrar y apagar, ya sabe a quién llamar y todo eso. ¿Ya, chicos? Muy bien, luego vamos a tener al TH17. Este es un patrón de respuesta muy inflamatorio. Y este ya no se va a producir como el TH2, acuérdate, este TH2 en donde estaba, en los parásitos, ¿no? En los anticuerpos de la inmunoglobulina E. Este va a estar en bacterias, va a estar en hongos, ¿ya? Por eso que le digo que es específico. Y tiene una actividad muy importante a nivel de las barreras, ¿ya? En este caso va a estimular la acción de neutrófilos, de macrófagos, porque es una inflamación neta, una inflamación pura,
Ya, la microbiota, que es una de nuestras barreras, va a controlar la actividad del TH17. Y si hay un estado de disbiosis, que es un desequilibrio, ¿se acuerdan? Eso también vimos en las primeras clases, es un desequilibrio a nivel de esa barrera, ¿ya? Hay una preponderancia de la T17, que es inflamatoria, y va a generar procesos inflamatorios crónicos. Entonces, es obviamente, ¿no? Si yo estoy buscando una inflamación, ¿ya? O una respuesta inflamatoria, entonces, si yo veo que ya hay un desbalance y encima estoy generando una inflamación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevarme a generar respuestas o patrones o patologías autoinmunes, como cuál, la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune, ¿ya, chicos? Y luego, así como los T17, los TH1, los TH2, tenemos a otro tipo de linfocitos T. ¿Quiénes son? Los TREG, ¿ya? Esos están en la periferia, son reguladores negativos de la respuesta inmune, ¿verdad? Y provienen del timo o de la tolerancia activada. Este TREG, chicos, son todo lo contrario a los linfocitos TH17, ¿ya? Tiene dos orígenes, las T reguladoras o los TREG. Pueden venir del timo, la mayoría, o de la periferia. Y en la periferia, ¿quiénes estaban? Las células dendríticas, linfocitos vírgenes, ¿verdad? Células reguladoras, las citoquinas, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que participe en la contracción de la respuesta inmune. Bien, chicos, a esto me va a ayudar las células TREG. ¿Y cuál es el factor que expresa, esto tampoco no te puedes olvidar? El FOXP3. El FOXP3 va a ser su patrón para que pueda calmar. ¿Qué cosa? Si el TH17 tiene la inflamación, el TREG, que es regulador, va a calmar, va a tratar de apaciguar. Es como que el 17 fuera fuego y tu TREG va a ser agua. Va a tratar de apaciguar en todos los casos. ¿Ya, chicos? A eso se trata. Muy bien, entonces ya hemos visto que hay para cada tipo, ¿no?, de actividad linfocítica, voy a tener específicos patrones. Estos TREG que están tanto en la periferia como en el timo, ¿no?, tienen diferentes mecanismos donde ellos van a activar lo que es la tolerancia activa, ¿no? ¿Y qué es esa tolerancia, Angie? Esa tolerancia viene de la reacción de yo poder ver lo bueno de lo malo. Y si yo tengo algo malo que en realidad me genera un beneficio, como a nivel de la microbiota, ¿verdad? Porque ahí tengo bacterias, pero bacterias que son beneficiosas para mi digestión, ¿verdad? Entonces yo voy a tolerarlas. Voy a decir, ya, tranqui, chill, ya te dejo vivir, ¿no? Porque al final me estás ayudando, no me estás generando un daño. Muy bien, así como hubo una activación de las auxiliadoras, de las TCD4, vamos a ver ahora la activación de los linfocitos CD8, ¿ya? Entonces, estos también reciben una señal que es la señal 1 de la célula dendrítica, ya a través del complejo de histocompatibilidad número 1. Y van a recibir una señal número 2, ¿no? Y también van a recibir una señal número 3. Acuérdense que esto se da en todo. En todo, ¿por qué? Porque las células dendríticas vienen, ¿no? Y los presentan a los linfocitos. La célula dendrítica, así como activa el CD4, va a activar al CD8, ¿no? Acuérdate, el CD4 ya lo hemos visto, libera moléculas como el interferón gamma, la actividad citotóxica del linfocito CD8. Sin embargo, en otros estudios van como que a mostrarnos que la CD4 y las células dendríticas que interactúan entre sí y pasan determinada información, en un segundo momento, después toda esa información va a pasar a los TCD8, ¿no? Y esto es importante porque estos CD8, no importa cuál sea su mecanismo de activación, él necesita sí o sí la señal 1, 2 y 3 para poder convertirse en una célula que en vez de que sea virgen, ¿no? Como en el caso de las células TCD4 vimos que ellas sí como que iban todas un poco medias, ¿no? No importa. Esta CD8 finalmente, gracias a la célula dendrítica, se convierte en una célula madura, en una célula citotóxica. O sea, pasa su estado así de inactivación, de no saber de dónde está ubicada, a ya activarse, ¿ya? Entonces, acuérdense, tanto en las células dendríticas, perdón, en la CD8 como en la CD4, el patrón de activación es casi el mismo.
Solamente, ¿qué es lo que va a variar de alguna forma? El mecanismo de activación a nivel de la célula dendrítica. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica para la CD4 era como que muy general, específicamente después iba a los TH1, TH2, TH3. En cambio, este CD8 no. Como es citotóxico y necesita ayudar a la CD4, su activación va a ser de alguna forma más rápida, ¿no? Va a necesitar sí o sí del 1, 2, 3 y ¡pum! Actúa y va a ayudar a la CD4. ¿Ya? Muy bien, entonces, esta actividad de los CD8 está mediada por granzimas, ya por perforinas y por un sistema que se llama el sistema FASLAS, ¿ya? Ambos mecanismos, como son citotóxicos, van a generar daño. Estos no van a apaciguar, esto lo que van a hacer ir a destruir, ir a agarrar a los ratreros y mandarlos, ¿no? Saben que a la cárcel porque no pueden salir porque si no me van a generar daño, ¿no? Entonces, inducen apoptosis en células blanco, en células buenas, en células infectadas con virus, bacterias o tumores. Chicos, un linfocito puede matar a una bacteria porque la bacteria no tiene de repente el complejo de histocompatibilidad 1, que es el CD8, ¿no? Pero para matar, necesita sí o sí ver a ese antígeno en ese complejo. Si no, no puede. O sea, necesita verlo en el complejo para matarlo, para activarse. Si no, el linfocito CD8 no puede matar ni a bacterias, ni a dendríticas, ¿ya? Y entonces, como no puede, y él necesita sí o sí jugar un papel importante en esa interacción, no mata bacterias, no mata a células NK, porque no hay nadie que las haya presentado, comienza a matar a células buenas tuyas. Busca células propias, que según él están infectadas, pero en realidad no ha habido un daño. Entonces el CD8, ¿dónde yo podría encontrarlo? En cáncer, en células tumorales, que ya están infectadas, ¿me entienden? Porque el CD8, si no encuentra al complejo de histocompatibilidad 1 que le presente, entonces la activación de él me va a generar de repente más daño, porque puede activarse y matar a células tumorales propias, buenas y infectadas. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense, el CD8 no va a matar a bacterias ni a NK. ¿Cuál es su función del CD8? Buscar a las células propias tumorales infectadas. Angie, ¿la CD4 puede matar a células propias infectadas? No. Porque las CD4, ¿qué eran? No eran citotóxicas, eran reguladoras. Ellas, donde veían el daño presentado, iban y mataban. Iban y ayudaban a regular. En cambio, esta CD8 no distinguen. Por eso es que solamente yo puedo encontrar CD8 en un examen y de repente yo tengo un paciente, ¿no? Más adelante tú tienes a un paciente oncológico y le sacas un análisis de anticuerpos, de su inmunoglobulina, de sangre, y ves y encuentras células CD8. Y tú dices, efectivamente, mi paciente tiene un cáncer. ¿A qué nivel? Voy a tener que buscarlo. De repente él dice, la mama, es una paciente mujer. Tengo que buscar en esa zona. Son los pulmones. Cáncer de cuello uterino, cáncer al estómago, ¿no? ¿Dónde yo encuentro células CD8? Es porque ha habido ahí un cáncer, porque hay una invasión de la CD8 a células propias tumorales, que están infectadas, dañadas, una proliferación grande, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es algo en común que tiene las dos? O sea, en común que tienen la CD8 con la CD4. Ambas, chicos, van a terminar su proceso de maduración en el timo. Acuérdate que después del timo ellas salen, ¿verdad? Como vírgenes y maduran, ¿ya? Sufren un proceso de selección clonal positivas o negativas, ¿ya? Y permiten que a periferia salgan los linfocitos TH, en el caso de las células CD4, o citotóxicos, en el caso de las células TD8. ¿No? Y justamente la preferencia es que tengan baja reactividad contra antígenos propios, porque si mato mis propios antígenos, entonces estoy matando de alguna forma también mi ayuda extra, ¿verdad? Que viene a ayudarme, ¿ya? Tanto los linfocitos TH como los citotóxicos, acuérdense que tienen su receptor de reconocimiento de antígeno, ¿verdad? Su MHC, ¿no? Y van a requerir de moléculas adaptadoras para poder traducir esa señal de peligro al núcleo.
¿Cuáles son las más importantes? Acuérdate, la CD3, el receptor de la célula T, que tiene 2 cadenas, a diferencia del B, que tiene 4 cadenas. ¿Qué más? ¿Qué más tengo en común entre el citotóxico y el ayudador, el auxiliador? Ambos linfocitos reconocen epítopos lineales. Eso también yo ya sé. ¿En dónde? Acuérdate, en el surco del MHC. ¿Qué más? Ambos linfocitos tienen su receptor de antígeno. No necesita que los antígenos que estaban en el contexto del MHC sean presentados de nuevo, ¿no? Ambas poblaciones de linfocitos, cuando salen del timo, que son linfocitos vírgenes, que se ubican en los órganos linfoides secundarios. Pero luego, cuando llega esa célula dendrítica madura, que le da información, como que lo activa, ¿no? Y del linfocito virgen que estaba, ahora es maduro, ¿ya? Y una vez que le da esa información, brinda una serie de señales que va a reconocer, lo va a activar y lo va a diferenciar. Ya es como toda una evolución, ¿no? Y acá lo estamos viendo, chicos. Acá yo tengo a mi célula. Tengo a mi complejo de histocompatibilidad 2. Y el complejo de histocompatibilidad 2 con su célula se conectaba con la CD4, ¿verdad? Esta es su célula auxiliadora. Mira, acá reconocen en este surco, que es el surco del complejo de histocompatibilidad de la membrana. ¿Y qué sucede? Este CD4 comienza a subdividirse, ¿verdad? De acuerdo a la diferenciación. Por ejemplo, puede diferenciarse en un anticuerpo, ¿verdad? Entonces esta CD4 llama a sus células B y las células B pasan a anticuerpos. Estas células CD4 pueden llamar ya no a células B, sino llaman a macrófagos, entonces lo van a destruir. O como también ya no necesita, y de frente de estas células CD4 pasa y viene las células T, las natural killers. ¿Bien, chicos? Entonces acuérdense, reconocimiento, activación y de ahí diferenciación de acuerdo al caso donde ellos quieran ayudar, de acuerdo al tejido, de acuerdo a la lesión, de acuerdo al antígeno que haya entrado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Eso es lo que, acuérdense, lo común. Pero si ahora me preguntan, ¿qué los diferencia? ¿Qué me diferencia un CD4 y un CD8? Ya. Por ejemplo, los TH se expresan ¿dónde? En las moléculas CD4. Esto es importante para la interacción entre la célula T y la molécula de histocompatibilidad, ¿verdad? Los linfocitos citotóxicos, los CD8, expresan la molécula CD4. ¿Verdad? Y esto es importante para el receptor de la célula T. ¿Qué más? Los linfocitos TH reconocen epítopes lineales de 12 a 16 aminoácidos, ¿verdad? Y si estoy hablando del TH, estoy hablando de células o moléculas o linfocitos T CD4. ¿Qué complejo les corresponde a los CD4? El MH2. Y si hablo de un linfocito T citotóxico, los epítopos acá van a ser más pequeños. Van a ser de 8 a 12 aminoácidos. ¿Y en qué complejo de histocompatibilidad va a estar? Si es el CD8. En el complejo de histocompatibilidad número 1. Chicos, estas son las diferencias más marcadas que van a tener a nivel de la célula CD4 y el CD8. Muy bien, hablemos de la función. Ya hemos visto que tanto en la célula CD4 como en la CD8 existen funciones. Por ejemplo, en la CD4 hablábamos de los TH, ¿verdad? Estos TH se activan a partir de las señales que obtengan, ¿verdad? De las células dendríticas y se diferencian de acuerdo a su función. Acuérdate, TH1, TH2, TH17 y las T reguladoras, ¿verdad? Estas, es más, de repente cuando no actúan solas, actúan con las interleuquinas y es más, llegan a interactuar con anticuerpos, ¿ya? O sea, con células B. El linfocito citotóxico, por otra parte, se activa por señales de la célula dendrítica. Lo que hace es generar capacidad citotóxica, es decir, matanza, 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 ¿ya? Migra a los sitios donde hay esa infección viral, bacteriana, ¿verdad? Una célula neoplásica. ¿Por qué? Porque acuérdate que los CD8 más estaban ¿dónde? En cáncer, ¿verdad? Una vez identificado, reconoce al complejo de histocompatibilidad 1 y ahí comienza a liberar sus enzimas, las perforinas, todas esas moléculas, ¿para qué? Para que genere muerte celular, ¿no? O también llamada apoptosis.
apoptosis. ¿Ves cuán diferente es? La TH lo que en sí hace es regular la ayuda, ¿verdad? Se juntan todas, las TH1 se juntan todas con las citocinas, con las interleuquinas, con los anticuerpos y ayudan a mediar la respuesta. El citotóxico o la CD8 no, estas son más radicales, estas van para matar, ¿no? Sobre todo en reacciones fuertes como cáncer, como hemos visto, ¿ya? Y liberan, ¿qué cosa? Enzimas y perforinas que van a indicar la muerte o la apoptosis. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, justamente habíamos hablado en estas células TH, ¿verdad? La activación de los linfocitos B. ¿Es importante, Angie? Sí, sí es importante. Hay antígenos que son timodependientes, que son valiosos para las vacunas, para las reacciones que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque van a activar a la célula T, ¿ya? Y acuérdate, la célula T puede llamar a acomparar ¿a quién? A la célula B. ¿Para qué? Para que se genere memoria. Eso es lo que hace la vacuna. Ya están en 30, chicos, ya están en 30. Ya Castillo ha dicho que, bueno, el personal del MINSA, ¿no? Ya nos ha puesto que ahora las personas de 30 más ya pueden vacunarse. Cuando menos nos demos cuenta nos van a vacunar, nos van a llamar a los chibolos de 20, o sea, nosotros. ¿Ya? Entonces, justamente la vacuna que nos van a poner va a activar a nuestras células TB, que son nuestras células inmunes. Entonces, cuando el antígeno que está inactivado, en este caso el COVID, entre en nuestro sistema, lo vamos a agarrar ya todo así medio moribundo. Entonces las células T lo van a comenzar a estudiar, las células B también lo van a comenzar a estudiar el COVID. Es decir, ah, mira, tiene tantas capas, es así, es así. Nunca ha entrado en nosotros, de repente ha entrado en ti, o de repente ha entrado en mí y no me damos cuenta, somos asintomáticos. Ah, no, sí ha entrado, pero éramos asintomáticos, ¿no? Ya, brother, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder destruir esto y cuando ya nos ataque de verdad o más fuerte, ya saber cómo defenderlo? Ah, ya, mira, sí, podemos utilizar esta estrategia, el otro ya. Comienzan ellos a investigar, comienzan a tratar de matarla, la matan, y al final, cuando de algún futuro, no sabemos, de repente nos contagiamos. Entonces, el COVID de repente ya no nos va a llevar a UCI, ya no vamos a estar de algún tipo de oxígeno, ¿no? Vamos a hacer de repente una gripe un poco entre leve y moderada, ¿no? Entonces puede darnos fiebre, de repente un poco de malestar, 3, 4 días en cama, ya no vamos a necesitar de repente ir a un hospital, lo podemos controlar tranquilos en casa con nuestra propia cuarentena para no contagiar a los otros, ¿no? Y listo, ¿no? Como que también, como yo he escuchado, he leído que hay algunas personas que le da, lo único que tienen es un resfrío así de un día o de 2 días y ya está. O sea, es dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo nuestro sistema inmune esté, qué tan preparado está. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, también acá en los linfocitos B existe un clon de los linfocitos. Este clon también reconoce el antígeno a través de las PCR y moléculas complementarias. Hay una integración de señales que condicionan la activación del linfocito T. Va a llegar el receptor de las células B a partir de su molécula adaptadora, chicos, y lo que va a hacer es traducir la señal al núcleo. Entonces lo traduce, va hacia el antígeno, determinada bacteria o el mismo agente peligroso que puede haber sido detectado en el complemento, ¿no? Entonces todos ellos se pasan la voz, ya los receptores, el complemento, el sistema inmune innato, el adaptativo, todo, porque al final todas esas señales se juntan y lo que hace es señalar peligro. ¿Ya? Y cuando hay peligro, entonces el linfocito T, el linfocito B, los anticuerpos, todos se activan para poder contrarrestar esa señal. Entonces, así como hemos visto en el sistema inmune, ¿no? Hay un reconocimiento del PAMP, de la bacteria, este linfocito, como ya recibió esa señal, entonces lo que tiene que hacer es activarse, ¿no? Se prolifera, se comunica con las citoquinas, con el complejo histocopatría número 2, y lo que va al final o conllevar son las células B presentadoras del antígeno, ¿no? Que justamente aumenta la expresión, aumenta esa capacidad de protegernos, ¿no? A activarse para que al momento cuando las células T se unan a la batalla, todo esté tranquilo, hay una coordinación excelente, porque ya ha habido una comunicación. Y acá justamente vemos esa comunicación que hay entre los linfocitos T y los linfocitos B. Una vez ese linfocito B reconoce al antígeno a través de su receptor, lo va a internalizar, lo va a procesar y lo va a presentar al complejo de histocompatibilidad número 2. ¿Y este complejo de quiénes serán? De las células TCD4, ¿no? Entra en contacto, migra a la zona T del ganglio linfático, ¿no? Y acá comienza algo que ustedes deben de
acordarse, entre la célula T y el B hay un receptor, que es el receptor, como yo le digo, el receptor Cristiano Ronaldo, porque es el CCR7, ¿ya? Este receptor es de una quemoquina, es también una de esas, ¿no?, que nos ayudaba en la comunicación y permite migrar en el tránsito que hay desde la zona afectada hasta donde están los linfocitos. Ya chicos, el tráfico leucocitario, que es lo que nosotros habíamos hablado, no es solo entre órganos linfoides o entre órganos linfoide y periferia, sino también se da al interior. Y eso va a permitir que haya, ¿no?, la comunicación entre las células B y las células T, que ya vieron al antígeno presentado, que ya saben cómo deben de ir, entonces ocurre la instrucción. La célula B se junta con la célula T y dice, ya reconocí a este antígeno con mi receptor, con mi BCR, ahora te lo muestro, ¿no? Y el linfocito te dice, yo también ya lo reconocí, la célula dendrítica me enseñó. Y ya me indicó también las señales de peligro que tengo, ¿no? Entonces, mira, el linfocito B, podemos hacer estas tácticas, le dice. Yo te sugiero que, bueno, yo voy a por mi parte, voy a convocar al TH1, al TH2, ¿no? O a las tales interleuquinas, pero ¿tú qué vas a hacer? Mira, para cometer a este antígeno, yo te sugiero de que crezcas o hagas anticuerpos de inmunoglobulina A o inmunoglobulina E, dependiendo, ¿no? Si es una reacción viral, si es una reacción alérgica, ¿no? Si es una viral, a la inmunoglobulina A. Si es algo alérgico, de repente es un parásito que ha entrado, entonces produce la inmunoglobulina E. Y el linfocito B le dice, sí, ya yo voy a producir eso. Ya chévere. Entonces, cuando vayamos allá, mira, mi equipo y tu equipo nos juntamos, tu anticuerpo con mis TH1, con mis citocinas, con mis interleuquinas, nos juntamos todos y ya, sí, máximo en 2-3 días está chill nuestro compadre, nuestro organismo. Ya sí, entonces van, y una vez que ha habido esa instrucción, esa cooperación, esos mensajes pasados, ¿no? Ya están preparados para ir a atacar a la bacteria, ya saben qué anticuerpos hacer, ya saben qué células T convocar, todo tranquilo, y van y obviamente matan, ¿no?, al parásito, a la bacteria, al anticuerpo que te esté, perdón, al antígeno que te esté malogrando, ¿ya? Y bueno, acá chicos, esto es más, como les digo, es la interacción, las señales de peligro activan a la dendrítica, al antígeno, hay esa cooperación, ¿verdad?, entre las células B y T, que justamente hay una respuesta del anticuerpo. ¿Por qué? Porque el anticuerpo lo que me va a producir es memoria, ¿ya? Y es importante, por eso hay una hipermutación somática al azar que es evaluado por las células de foliculares. Y acá vemos, ¿no? Por ejemplo, ya yo les he dicho que las células B lo que van a hacer es producir los anticuerpos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los anticuerpos que servían, esto es como un remember, neutralizaban, opsonizaban, estimulizaban la fagocitosis, inducían a la actividad de las natural killers, había una muerte celular mediada por anticuerpos, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Para ocurrir la bacteria que se rompa, lisis, para en los procesos inflamatorios y hacer lo que es la fagocitosis. Y los linfocitos T, a los linfocitos T ellos también tenían, ¿no?, su chamba, su trabajo. Estas también pueden ser células de memoria. Acá también ocurre la etapa de lo que es la activación, la proliferación, la contracción, ¿no? Y justamente todo ocurre de una etapa inicial, luego se va proliferando, hay una maduración, hay una calidad, hay especificidad, ¿no? Van a convertir esa memoria en cuyos efectoras, y acá las células de memoria tienen una respuesta superior a la primaria. ¿Por qué? Porque ellos ya saben a qué es lo que se van a enfrentar, ya saben cuál es el anticuerpo, cuál es el antígeno que va a invadir, entonces ellos por ende, la interacción entre células B y T, ya es bomba, ¿no? Es lo máximo porque ya conocen cómo ha sido eso. Chicos, acá está la memoria de los linfocitos, ya la magnitud de respuesta secundaria de memoria. Acuérdense, el anticuerpo puede producir inmunoglobulina M, puede ser una IgG, una IgE, en dependencia, siempre acuérdense del antígeno, de la condición de peligro que el sistema adaptativo ve, aprende, sabe, ¿no?, porque es el que tiene memoria. Responde de una manera adecuada, el innato sabe lo que es peligroso, pero por un tema de evolución, ¿no? En cambio, el adaptativo aprende lo que es peligroso gracias a ¿qué? A la interacción que ha tenido antes, ¿no?
Acuérdense de eso. Cuando les digan onto, viene de ser, ¿no? Onto, a algo que yo he visto, ¿no? Algo que mi cuerpo. En cambio, si yo hablo de la evolución, escucha, es todo desde mis abuelitos, ¿no? Todo lo que nosotros hemos venido y hemos venido haciendo y haciendo así. Ah, eso es el sistema inmune innato. En cambio, el adaptativo es algo mío, propio de mí. Nadie más va a tener las mismas bacterias o los mismos antígenos que me han atacado a mí y en diferentes etapas de mi vida. ¿Ya? Acuérdense que los linfocitos B quedan los anticuerpos y los anticuerpos ganan afinidad. La respuesta secundaria ayuda, ¿no? Que justamente las proteínas que estén en los anticuerpos sean timodependientes, no solamente activen a las células B, sino también a las T, para que puedan ayudar en esa interacción, en esa comunicación entre célula B y T. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y para finalizar, acá les digo la respuesta de contracción adaptativa, ¿verdad? Lo que sucedía en mi campo de batalla. Miren, así como ustedes ven acá en la imagen, así se produce. Es toda una señal, es todo un complejo. Hay un señal de puntos, ¿no? De control negativos que dicen, oye, ¿saben qué? Hasta acá pare, por favor, ya la reacción ha sido demasiada, ya lo matamos, ya no hay nada más que matar, los antígenos ya no está. Esto inhibe, acuérdense, la actividad linfocitaria e inducen a la apoptosis. ¿Quiénes estaban ahí? Los PD1, el PDL1 y el TLA4. También hay una actividad de linfocitos reguladores, ¿verdad? Ellos los que ayudaban en el incendio a apagar, ¿no? Es decir, pues es que apágate. Hay que los antiinflamatorios, todo eso. Y también tenemos a una señalización negativa por parte de los receptores del FC. A las citoquinas y a los ajustes metabólicos también hay que tenerlos en cuenta en la construcción de una respuesta inmune adaptativa. Para terminar, chicos, vamos a dar las conclusiones de este tema, es decir, qué es lo importante de saber acá. Ya hemos visto, lo primerito que hablamos fue de las células dendríticas, ¿verdad? Estas entregan información que, bueno, a nivel de la periferia, ¿verdad? Trasladan el mensaje molecular a los órganos linfoides secundarios. ¿Y cuál era su activación? O sea, ¿cuál era la función de las células dendríticas? Activar a los linfocitos T inmaduros, ¿no? Los vírgenes. Las células dendríticas también ganan la capacidad migratoria, aumentan la presentación de ¿quiénes? De los MHC1 y MHC2, porque al momento de activar al linfocito T, necesitan pues los linfocitos T a las moléculas presentadoras, ¿verdad? Entonces, si aumenta el linfocito T, tiene que aumentar sí o sí el MHC, tanto 1 y 2, ¿ya? Y también aumenta la expresión de moléculas coestimuladoras y la secreción de las citocinas. Los linfocitos T, chicos, acuérdense, reciben 3 señales por parte de las células dendríticas, ¿verdad? Que ayudaban en el reconocimiento, la diferenciación, la proliferación, ¿verdad? Y la última, que es el 3, netamente en el campo de batalla, donde ellos se guiaban de la interacción de las citocinas, ¿ya? La señal de reconocimiento de antígeno depende de la interacción entre el MHC, acuérdense, y el TCR. ¿Dónde se daba? ¿En qué surco? En el surco del complejo de histocompatibilidad. Y acuérdense que esa señal de activación depende de moléculas como la CD80, la CD86, la CD28, el CD40, el CEDL40L, ¿verdad? Y existe la señal de diferenciación también a nivel de las T, las TH1, las TH2, las TH3, perdón, el TH17 y el 3. ¿Verdad? Habíamos visto que también existe un patrón de respuesta netamente del TH1. ¿El TH1 qué hacía? Producía fundamentalmente el interferón gamma. Estimulaba la respuesta de los macrófagos, el natural killers, los CTD18, ¿verdad? ¿Y para qué era importante el TH1? Para los virus, para bacterias y para tumores, bueno, algunos tumores, bacterias intracelulares, pero más para virus, bacterias, parásitos. ¿Ya? Pero también así como había un TH1, existía un TH2, ¿no? Este TH2 estimulaba, ese sí se encargaba netamente de alérgenos y parásitos, ¿verdad? Es por eso que ¿qué producía? La inmunoglobulina E, ¿ya? Tenía también un patrón TH17, este es, acuérdense, altamente inflamatorio, ¿verdad? Estimula la respuesta antifúngica, antibacteriana a nivel de las mucosas.
Y así como un TH17 también tenía un linfocito T regulador, que esto era lo contrario del TH17, ¿verdad? Este actuaba como por efecto de las células dendríticas tolerogénicas, ¿verdad? Estos ya no eran inflamatorios, sino que eran antiinflamatorios porque eran todo lo contrario de las TH17, ¿ya? ¿Y qué más? Y tenía, bueno, así como ya he visto los subgrupos de las células CD4 auxiliadoras, tenía otro grupo de células de linfocitos que son los citotóxicos. ¿Y estos que hacían? Ganaban capacidad citotóxica. ¿Por quiénes? Por las granzinas, por las perforinas, ¿verdad? ¿Y para qué eran importantes? Para virus, para bacterias intracelulares o tumores, ¿ya? Sobre todo los tumores, chicos. La CD8 más se ve en tumores. ¿Y qué más? ¿Qué más había visto en la clase, Angie? La interacción entre los linfocitos T y los B. ¿Por qué? Porque ayudan en la maduración y en la memoria, ¿verdad? De los anticuerpos, de los antígenos, ¿verdad? Y bueno, lo último, existen diversos mecanismos a nivel de la contracción en el campo de batalla, como las citocinas, que hemos visto que están ahí flotando, o sea, forman parte de las células T reguladoras, y el CTA4 y el PD1 y el E1, ¿por qué? Porque estas inhiben, ¿verdad? Dicen, oye, stop, ya no hay más que hacer daño acá, ya lo eliminamos a todo, listo, se acabó. ¿Ya, chicos? Muy bien, hemos acabado la clase del día de hoy. Voy a apagar la grabación.